en su misericordia y en su amor, hoy nos permite estar aquí nuevamente en su casa de oración. Amén. Vamos a estar compartiendo su palabra. Yo sé que, bueno, ya estuvimos orando, pero me gustaría elevar otra oración a nuestro Dios. Entonces les invito allí a cerrar sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo y exalto tu nombre, Dios, porque solo tú te lo mereces. Doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente y de los que están, Señor, por medio de la transmisión. Gracias ante todo, Señor, por tu presencia en este lugar y por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Quiero en este momento, Señor, pedirte que sea Él, tu Espíritu Santo, el que esté guiando en la enseñanza de esta mañana, Señor, que esté guiando mi vida, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea la que Él haya puesto en mi corazón y en mi mente, Señor, y que sea para edificar, Señor, y para bendición de tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que quiero... Gloria a Dios. Listo. El tema que quiero en esta mañana compartir lo he titulado Viviendo a los pies de Jesús. Y lo quiero compartir en 3 etapas. Dice, como cristianos, el crecimiento espiritual es una necesidad. Por lo tanto, es algo que debe darse constante y diariamente en nuestra vida. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Y este pasaje tiene por título Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos, aquí en esta primera etapa, tiene un subtítulo, le he colocado un subtítulo que dice, creciendo a los pies de Jesús. Y vamos a ver aquí 3 personajes. El primer personaje, Jesús, ¿verdad? El cual se encontraba enseñando. El segundo personaje, Marta, que dice la Biblia, o dice Jesús que se encontraba afanada y turbada con los quehaceres. Y el tercer personaje, María, que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Jesús siempre quiere que escuchemos y estudiemos su palabra, porque Él que conoce todo nuestro ser, sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ella. Amén. Y en nuestra vida nosotros tenemos que tener prioridades. La misma Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y en este caso, para nosotros como cristianos, es necesario tener prioridades, ¿verdad? En ese momento Marta debió entender que su prioridad era aprovechar que Jesús estaba en su casa, que estaba enseñando. ¿Y qué debía hacer ella? Escucharle. Pero no, sabíamos que había una cena que ellos debían preparar,
pero como ya dije ahorita, todo tiene su tiempo y era el tiempo en que Jesús quería ser escuchado por todos los que estaban allí. Pero ella no, ella estaba afanada y estaba turbada por todos los quehaceres que estaba realizando. El afán trae amargura y estrés y no nos permite disfrutar de nuestros tiempos de quietud con Dios. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas que hacer y muchas veces no siempre, necesitamos sacar esos tiempos para estar en quietud a solas con Jesús, a solas en su presencia. También una persona turbada se le altera el ánimo, llevándola a la confusión y al aturdimiento. Y esto estaba pasando con Marta. Hay una frase de un predicador, una frase que me gusta mucho, que dice: no permitas que lo urgente te robe lo importante. No permitas que lo urgente te robe lo importante. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿hay cosas en nuestra vida que estén robando lo importante en nosotros? ¿O hay cosas en nuestra vida que estén robando el primer lugar que Dios debe tener en nuestra vida? Y quizás de pronto podemos analizar y decimos, no, yo creo que no, porque yo saco el tiempo para venir acá a la iglesia los domingos, a la escuela dominical. Y no está mal, porque es algo que también el mismo apóstol Pablo nos insta, y es que debemos congregarnos, ¿verdad? Pero esto no es suficiente. Nosotros necesariamente, en el pasaje podemos ver que Marta necesariamente no estaba haciendo cosas malas hasta cierto punto, ¿verdad? Y hasta cierto punto, las cosas que nosotros hacemos, muchas cosas como servir, atender nuestra casa, familia, trabajar, estudiar, hacer deporte, etcétera, estas cosas están dentro de nuestros deberes y cosas necesarias en nuestra vida. Lo incorrecto es cuando todas estas cosas terminan desplazando nuestros tiempos con Dios. Y a veces no lo hacemos adrede, sino que a veces nos vamos guiando quizás por la rutina. Y sin darnos cuenta, llegamos hasta este punto. Cuando todas esas cosas que hacemos, que son necesarias que las hagamos, pero muchas veces le dedicamos más tiempo a ellas y esto viene robando nuestro tiempo con Dios. Y esto afecta nuestro crecimiento espiritual. E incluso hay algo que también muchas veces como cristianos terminamos haciendo, y es que nosotros nos gusta servir, y muchos de nosotros y la mayoría tiene un ministerio donde trabajamos, ¿verdad? Pero muchas veces este ministerio se vuelve hasta más importante que nuestro Dios, que es quien nos ha dado y que nos ha colocado en ese ministerio. Porque muchas veces damos más importancia, de pronto tomamos más tiempo en venir o nos esforzamos más por venir a servir, pero no lo hacemos pero no nos esforzamos quizás por esa búsqueda espiritual, por ayunar, por vigilar, por orar constantemente y por el estudio de la palabra diariamente. Y creemos que estamos bien, pero resulta y pasa que esto, la forma como lo estamos haciendo, aún solamente con servir, pero no estamos colocándole la importancia necesaria a nuestro crecimiento espiritual, esto no nos está sumando para el reino de los cielos, que debe ser, creo que es nuestra meta, amén. La eternidad con Cristo, ¿cierto? Como cristianos esa debe ser nuestra visión siempre. Desde que nosotros conocemos a Cristo, desde que lo aceptamos en nuestro corazón y le seguimos, nuestra visión debe estar puesta siempre en el reino de los cielos, en estar en una eternidad con Él. Pero para llegar allá no solamente es suficiente con decir Jesús, yo te acepto en mi corazón, sino también en nosotros ir creciendo y ir adquiriendo madurez espiritual cada día. Y solamente lo podemos hacer a los pies de Jesús, en su presencia, haciendo todas estas cosas que ahorita les dije, por medio del ayuno, por medio de la vigilia, por medio de la oración,
por medio de congregarnos, pero también algo muy importante es por medio del estudio de su palabra, porque aquí en esta palabra es donde nosotros podemos conocer a Jesús y es donde nosotros podemos conocer todo aquello que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Amén. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas habla allí? Quizás de todas esas cosas por las cuales muchas veces nos afanamos, que queremos hacer y queremos tener. Pero la Biblia es muy clara cuando lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, buscad primeramente su presencia. Y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra estamos momentáneamente. Y todo lo que tenemos aquí en esta tierra es momentáneo. No se va a ir a la eternidad con nosotros. Solo nuestra alma es la que va a ir a la eternidad con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos a otro personaje ahora y es María. María se encontraba a los pies de Jesús escuchándole. Había preparado su corazón con humildad para conocer a Jesús. ¿Y cómo nosotros vemos esa humildad en esta mujer? En que la Biblia no dice que ella estaba sentada al frente de Jesús, ni dice que estaba sentada en una silla a su lado, ¿verdad? Dice que estaba sentada ¿dónde? A los pies de Jesús. Y yo me ponía a imaginar esa posición de ella, Jesús sentado en una silla, en un banco, y ella sentada allí a sus pies, con su mirada fija en él y con su atención completamente en lo que él estaba hablando. Y esa palabra estaba llegando a su corazón. Pero ¿por qué esta palabra puedo decir que estaba llegando al corazón de María? Por la actitud que ella tenía. Porque ella había dispuesto y había tomado la determinación de estar allí a los pies de Jesús, escuchándole. Porque ella podría estar también con Marta, haciendo las cosas, ¿verdad? Porque de todas formas ellas eran hermanas y tenían una responsabilidad, porque eran las anfitrionas de la visita que tenían allí. Pero en ese momento ella sabía que su prioridad era aprovechar la presencia de Jesús en ese lugar para aprender de él y para conocerle. Y ella escogió, dice Jesús, cuando Marta va y le hace como especie de un reclamo, porque María estaba sentada allí y no la estaba ayudando, Jesús le responde de que María había escogido la mejor parte que no le sería quitada. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener muchas cosas que duraran en nuestras vidas e incluso nuestra familia. Quisiéramos tenerlo por todo el tiempo que pudiéramos estar en esta tierra, pero sabemos que muchas veces eso no va a pasar. Jesús le estaba diciendo de que había escogido una parte que nunca le sería quitada. ¿Y qué beneficios le traerían a María haber escogido esta parte? Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta palabra se la estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en una despedida. Y le estaba diciendo a ellos que él ya no iba a estar con ellos, pero que él los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. Esta palabra que tiene poder para sobreedificarlos
igual también tiene poder para sobreedificarnos a nosotros y para darnos herencia con todos los santos, con todos los santificados. Así que en ese momento, ¿qué estaba recibiendo María allí? Una palabra que la estaba edificando, una palabra que la estaba llevando a un nivel espiritual, que si ella se mantenía allí, ese nivel espiritual le iba a llevar a una herencia eterna con Cristo Jesús en los cielos. Y es la palabra, y esta es la misma palabra que escuchaba María, es la misma palabra que se nos fue dejada a nosotros. Y es la palabra que a nosotros nos edifica, pero que también nos ayuda a ampliar nuestra visión de la eternidad con Cristo. Si nosotros no estudiamos esta palabra, nunca vamos a poder entender el propósito de la salvación de Jesús, aunque ya lo hayamos aceptado en nuestro corazón. Pero solamente a través de ella, por medio de su Espíritu Santo, lo que hay en el corazón del Padre nos es revelado a nuestro corazón. El Espíritu revela lo que hay en el corazón del Padre a nuestro espíritu, y eso es lo que nosotros nos impulsa cada día a permanecer en la presencia de Dios para alcanzar la vida eterna. Amén. Hay otra frase que quiero leerles, y de otro predicador, dice: toma tus decisiones coherentes a tu destino celestial. No pierdas lo que es eterno por cosas momentáneas. Toma tus decisiones coherentes a tu destino celestial. No pierdas lo que es eterno por cosas momentáneas. Y en nuestra vida nosotros diariamente tenemos que tomar decisiones. Y muchas de ellas nos cuestan. Pero siempre debe ser esas decisiones tomarlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que estas decisiones, todo lo que nosotros hagamos, vayan sumando para nuestra vida eterna. Si lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo realmente no está sumando, no está siendo bueno para nosotros ir a la eternidad con Cristo, aunque nos duela muchas veces, debemos renunciar a eso. Porque un día Cristo renunció a su trono de gloria por venir a esta tierra a morir por nosotros. Y lo hizo por amor. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta muchas veces renunciar a las cosas momentáneas que están en este mundo por amor a Él? Y que en este caso, primeramente por amor a Él, pero también para nuestro propio beneficio. Quiero invitarles ahora, esta fue la primera etapa, donde vimos a María allí aprendiendo, creciendo a los pies de Jesús por medio de su palabra. Ahora vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 20, 21 y el 30 al 32. Y dice, voy a esperar que todos estén allí, pueden decir amén cuando ya estén ubicados. Juan 11, 20, 21 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora vamos a leer el 30 al 32. Dice: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
¿verdad? Entonces, volvemos a ver estos tres personajes, Marta, María y Jesús. Marta era una persona que seguía y creía en Jesús. En este pasaje podemos ver, nos relata acerca de la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Y dice que ellas estaban allí en su casa, ya Lázaro lo habían sepultado y ellas estaban allí en su casa y había mucha gente que les estaba consolando. Y en eso ya ellos, antes de que, cuando él cayó enfermo, ellas le habían mandado avisar a Jesús que su hermano estaba enfermo, pero él no llegó enseguida, porque él siempre en su soberanía tiene un propósito para cada cosa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él llega, ya a Lázaro lo habían sepultado. Y la primera que va al encuentro de Jesús es Marta, ¿verdad? Y Marta llega y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y de ahí ellos tienen una conversación acerca de lo que es la resurrección. Pero luego Marta va a su casa y le dice a María de que Jesús la estaba llamando. Y María sale también al encuentro de Jesús. Y cuando María ve a Jesús, ¿qué hace? Se postra a los pies de Jesús. Estas dos mujeres estaban pasando por un dolor, por un momento de dolor muy fuerte, por la muerte de ¿quién? De su hermano. Pero vemos la actitud de María. Ella llega hasta donde estaba Jesús y se postra delante de él. ¿Qué significa postrarse? Ponerse de rodillas ante alguien en señal de respeto, de súplica, de adoración o de humillación. Ella, allí aún en su momento de dolor, estaba postrada a los pies de Jesús. Estaba rindiendo todo su ser delante de él. Y quizás allí eso es en demostración o demuestra de que ella estaba aún, toda esa carga sentimental que estaba viviendo en el momento por la muerte de su hermano, la estaba colocando delante de Jesús. Y ella hace la misma, o sea, dice lo mismo que dice su hermana Marta. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero lo hace en una actitud diferente. Lo hace postrada a los pies de Jesús. Y esto podemos decir que viene en consecuencia de lo que ya había pasado en la escena anterior. De lo que ella había recibido en su corazón. Eso que no le sería quitado, la estaba llevando a ella a tomar esta actitud. Y esto es resultado de lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas. Si nosotros estamos cimentados en esta palabra y la estudiamos diariamente como debe ser, no solamente leerla, porque no basta solamente con coger un capítulo y leerlo diariamente, sino estudiarla, irnos a la profundidad que por medio de su Espíritu Santo nos revele Dios, ir a la profundidad de esta palabra, comprenderla y guardarla en nuestro corazón. Y eso en nuestros tiempos, en todos nuestros tiempos, aún en los tiempos más difíciles, esta palabra va a dar su fruto. Y así lo estaba haciendo en este momento en la vida de María. En medio de los momentos de pruebas, también esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Como cristianos, estar a los pies de Jesús, postrados ante Él, porque reconociendo que aunque yo esté muy dolida, Él sigue siendo mi Señor. Que aunque yo esté con mucha tristeza, Él sigue siendo mi Dios y mi Salvador. Y aún allí Él se convierte en mi consolador. Él se convierte en mis fuerzas para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Pero hay tres cosas que en los momentos de pruebas pueden pasar. Una es que la madurez espiritual que ya hemos alcanzado por medio del Espíritu Santo y la palabra
nos lleva a permanecer en la presencia de Dios en medio de la prueba y ser fortalecidos. Y esto era lo que estaba pasando ¿con quién? Con María. Esa madurez espiritual, o sea, esa palabra que estaba haciendo, con la cual ella había crecido, estaba allí ayudándola a permanecer en los pies de Jesús y fortaleciéndola. Pero también puede pasar algo más, y es que en medio de la prueba tomemos la determinación de buscar la presencia de Dios y alcancemos madurez espiritual. Quizás de pronto, antes de ser probados, nuestra búsqueda espiritual no esté tan alta. Quizás de pronto nuestra vida, nuestra intimidad con Jesús no esté tan bien, ¿verdad? Pero a veces Dios nos permite pasar por pruebas. Y en medio de esa prueba, nosotros tomamos la determinación de acercarnos más a Dios, y entonces allí, en su presencia, alcanzamos la fortaleza para pasar la prueba, pero también alcanzamos la madurez espiritual que necesitamos como cristianos. El tercer punto es que en medio de la prueba se revele lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en vez de alcanzar madurez espiritual, lo que hagamos es que nos alejemos de la presencia de Dios, que es lo que no debería pasar como cristianos en nuestras vidas, sino que a lo contrario, en medio de las pruebas nosotros crecer en Cristo, porque allí es donde nosotros podemos mostrar lo que realmente está en nuestro corazón. Y si Cristo es el que está en nuestro corazón, eso es lo que debe verse. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, está en nuestra mente, está impregnada en nuestro ser, eso es lo que nosotros debe fluir en los momentos cuando estemos pasando por pruebas. Y si no es así, entonces hagamos la segunda opción. Vayamos a la presencia de Dios. Rindamos todas esas emociones, todas esas tristezas o dolor que sintamos. Rindámonos allá en la presencia de Dios y vamos a recibir respuesta, porque Dios es fiel, porque Dios nunca nos abandona, y su palabra dice, Jesús dijo de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y que aunque en esta tierra tuviéramos aflicciones, encomendados en Él, Él siempre va a estar con nosotros. Y algo muy especial es que Él ha dejado en nosotros a una persona maravillosa, y es su Espíritu Santo, que nunca nos deja. Es su Espíritu Santo que siempre está allí, pero nosotros necesitamos fortalecer nuestra relación con Él para que Él se haga visible en nuestra vida. Y cuando Él es visible en nuestra vida, es visible también en todos los momentos que podamos pasar, ya sean buenos, ya sean malos, pero siempre va a ser visible allí. Pero para eso nosotros necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos alimentar más nuestro espíritu, para que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu Santo. En este momento, y doy gracias a Dios por esta enseñanza, estamos en la segunda etapa, de esta enseñanza, y quiero contarles algo que yo viví de forma personal, y por medio de eso fue que el Señor me regaló esta enseñanza, por lo que Él me enseñó en medio de ese momento. Y es cuando mi hermana, ella murió, van a ser 3 años en diciembre, y cuando ella comienza todo el proceso de enfermedad, que a nosotros, ella comenzó con un malestar en el estómago, con vómitos, y fue hospitalizada. Ella vivía en Bogotá, y a mí me tocó viajar allá. Cuando nosotros, los médicos nos dicen que en las endoscopias que le hacen, ella le aparece como cáncer, y le mandan a hacer biopsia, y las biopsias salen negativas, pero ella le hicieron 4 endoscopias, y en las cuales todas salían con el mismo resultado, pero las biopsias salían negativas. Pero entonces cuando nosotros escuchamos esa palabra, cáncer, y creo que quizás a muchos de nosotros nos puede pasar, es una palabra que muchas veces nos desestabiliza emocionalmente y nos puede desestabilizar aún espiritualmente en algún momento. Y en ese momento, cuando nosotros como familia escuchamos eso, o sea, nos pasó.
yo me sentí un poco inestable porque comenzaron a formarse en mí una cantidad de emociones que yo no las supe manejar en el momento. Tenía miedo, pero también estaba en confusión. Y también me sentía un poco como afanada por querer buscar una solución para brindarle a mi hermana algo que pudiera, o sea, que pudiera darle a ella mejoría. Porque también sentía y veía todo lo que ella estaba viviendo. Si yo me sentía así, yo me ponía a imaginar cómo se sentía ella. Donde ella ya tenía 29 años. Ella comenzó a enfermarse en el mes de junio, estuvo hospitalizada en agosto. En septiembre ella recibía su grado de contadora pública. Y todas estas cosas, ella comenzaron a darle miedo, por lo que ella veía que su vida se estaba acabando en un instante, por lo que su cuerpo se deterioró de un momento a otro de una manera impresionante. Ya ella no parecía la misma. Pero un día alguien me dio una palabra, alguien me dijo, descansa en Dios, descansa en Dios. Y luego, por medio de una palabra que Dios me dio para un devocional en el proyecto, me habló en Filipenses 4:7, donde dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y esta palabra comenzó a hacerse viva en mi vida. Y Dios comenzó a darme una fortaleza de la cual yo aún estaba sorprendida, porque al principio yo lloraba mucho, ¿verdad? No lo hacía delante de ella, pero sí lo hacía a solas, porque me sentía muy mal. Pero después de esta palabra, el Señor comenzó a fortalecerme y el Señor comenzó a colocar en mi mente, nosotros orábamos mucho por la sanidad de ella, pero después de esta palabra el Señor comenzó a colocar en mi mente de que le diera más importancia a orar por la salvación del alma de mi hermana que por la salud. Y no era que no debía orar por la salud, porque mientras que ella estuviera viva, nosotros podíamos seguir orando por salud, pero Dios me hizo entender de que era más importante que su alma fuera salva. Y Dios me hizo entender también de que su voluntad era agradable y perfecta. Y aunque fue difícil en el momento aceptar esa palabra, pero el Señor me dio la fortaleza para aceptarla en mi corazón. Bueno, y también me permitió tener mucho apoyo por medio de todas las personas que me estaban rodeando en ese momento, ¿verdad? Y ese momento cuando el Señor me da esa palabra, yo me enfoco en hablarle a mi hermana de Jesús. Para mí, de mi familia, ella era una de las personas que era más difícil poder llegarle a hablar de Jesús. Y le pedí a Dios que me ayudara. Y yo comencé a hablarle de la palabra y Dios comenzó a colocar en ella esa aceptación de esa palabra. En ningún momento le dije que aceptara a Jesús, porque yo le decía, una de las cosas que yo le decía al Señor, yo no quiero que ella acepte a Jesús solamente porque se siente, por la condición en que se encuentra en el momento. Yo quiero que ella lo acepte porque sea algo que ella anhele, porque sea algo que su corazón desee, no por la necesidad que estaba pasando. Y yo comencé a orarle al Señor y comencé a leer la palabra. Y una noche, como yo dormía con ella, una noche mientras que estábamos ahí acostadas, yo comencé a cantarle al Señor, comencé a adorar al Señor y ella se quedó dormida y nos quedamos dormidos. Después, al día siguiente, ella me dice, me quedé dormida escuchándote cantar. Y eso quedó como sonando en mi mente, pero algo me decía, no era porque tú estabas cantando, era porque el Señor estaba ministrando su vida por medio de la adoración que tú le estabas rindiendo a Él en ese momento. Y eso enseguida me dijo, ya sé qué voy a hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el tiempo que yo podía estar cerca de ella, yo me ponía a cantarle y cogía el himnario de mi mamá y comenzaba a cantarle himnos, y ella se quedaba quieta, porque ella a veces le daban muchos dolores y le daban muchos malestares que no la dejaban estar en paz.
Pero cuando yo hacía eso, ella comenzaba a sentir paz y se quedaba dormida. Pero yo sé que no era yo, era Dios, era su Espíritu Santo que estaba actuando en ella. Y bueno, ella demoró así. Y bueno, hubieron también otras personas, mi mamá en ese momento y otras personas de la casa conocieron a otros pastores que fueron a orar por ella, y siempre lo que ellos decían era que ella se iba a levantar, que ella iba a ser sana, ¿verdad? Y eso llenaba mucho de esperanza el corazón de mi familia, pero en mi corazón yo solamente estaba esperando la voluntad de Dios. Aunque fuera difícil, pero no era algo que yo podía decirlo en mi familia, porque yo sabía que no era algo fácil de aceptar. Y luego ella fallece un viernes. Un lunes antes, ella estaba muy mal y ella comienza, o sea, yo comencé a estar allí con ella, lo que hacía siempre. Porque cuando yo no estaba en casa, ella le pedía a mi prima que estaba allí que le colocara canciones en el celular de las que yo le colocaba. O sea, ya ella, su alma se estaba acostumbrando, estaba viendo la necesidad de eso, de escuchar esas adoraciones para Dios. Y ese lunes antes de que ella fallece, estando con ella allí en la cama orando y cantando, ella me dice: dile al pastor que venga a orar por mí. Ya el pastor había ido antes a la casa a orar por ella. Y ella me dice: dile al pastor que venga a orar por mí. Y entonces mi otra hermana me dice: dile que venga con la pastora. Y yo enseguida llamo y los pastores llegan allá y comienzan a orar por ella. Luego ella me hace seña con la mano, porque ella casi no podía hablar mucho. Me hace seña con la mano y yo me acerco y me dice: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Cuando ella me dice eso, yo comencé a mí se me salieron las lágrimas y yo le dije esas palabras a la pastora. Y la pastora comenzó a orar por ella. Los pastores comenzaron a orar por ella. Y la pastora le pregunta: ¿quieres ser bautizada? Y ella hace con la cabeza que sí. Y vi algo tan maravilloso en su rostro, que a pesar de la condición en que ella estaba, o sea, era un rostro diferente. Y allí sentí y allí pude vivir la victoria en Cristo. Que aunque ella estaba postrada allí en esa cama, como estaba, ya Dios nos había dado la victoria. Porque su alma, porque ya ella había aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Y le di gloria a Dios y lloré allí delante de ella y cantamos, y ella estaba muy contenta. Luego ella fallece, el viernes siguiente ella fallece. Fue un momento, o sea, en ese momento, obvio, nosotros podemos, Dios nos fortalece, pero hay momentos en los que el dolor en nosotros, y uno de esos dolores tan fuertes es eso, o sea, la partida de un ser querido, o sea, es fuerte en nuestra vida, que a veces uno siente que como si estuvieran dando un golpe tan fuerte en el pecho, y que muchas veces nuestro corazón parece que también se fuera a paralizar, y muchas veces yo me sentía así. Pero ¿qué pasó allí? Que después de una semana o 2 semanas de que ella fallece, yo comienzo en un proceso médico, porque a mí se me comenzó a crecer el estómago, que parecía como si fuera una mujer que estuviera embarazada, y eso era obvio que no era así, ¿verdad? Pero entonces todo ese proceso, y luego comenzaron a venir a mi mente ciertas preguntas, comenzaron a venir a mi mente ciertas cosas con respecto a lo que había pasado con mi hermana, pero también con respecto a lo que yo estaba viviendo en ese momento, y eso me llevó a un momento de confusión. Y eso fue después, como casi un mes después que ella fallece. Comencé a entrar en un momento de confusión, y eso me hacía sentir tan mal. Yo podía mostrarme bien delante de las demás personas e incluso delante de mi familia, pero a solas yo me sentía muy mal, ¿verdad? Y luego el Señor comienza por medio de una palabra. El Señor viene y me dice de que yo puedo llegar a su presencia, a derramar todo eso que estoy sintiendo allí a sus pies. Y quizás me abstenía de hacerlo, porque siempre venía a mi mente de que yo escuchaba y escuchaba de que decían de que uno no puede
preguntarle a Dios el porqué de las cosas, que uno no puede preguntarle el porqué, y eso me abstenía a mí de poder llegar delante de Dios y decirle a Dios cómo me estaba sintiendo, porque pensaba de que quizás iba a ser un reclamo que yo le estaba haciendo a Él. Pero por medio de esa enseñanza, Él me decía de que no, porque todo dependía no de mis palabras, sino de la actitud de mi corazón, la forma como yo me llegara a Él. Y así lo hice. Me llegué a su presencia y allí le dije todo lo que mi corazón sentía y todas esas preguntas que estaban en mi mente. Claro que no lo hice en forma de reclamo, porque en ningún momento lo cuestioné a Él por lo que había pasado con mi hermana, porque entendí que era su voluntad, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo llego a sus pies, cuando yo llego a su presencia y le muestro a Él cómo me siento, qué está pasando por mi mente y qué es lo que yo necesito, Él comienza a dar de su paz en mi corazón. No obtuve las respuestas y es el momento y aún no tengo las respuestas a esas preguntas que un día me hacía. Pero tengo algo mucho mejor y es la paz de Él en mi corazón. Y esa paz es la que ha guardado mi corazón y mi mente en su presencia. Y así puede pasar con nosotros, hermanos. Nosotros podemos estar pasando por diferentes situaciones, por diferentes pruebas. Pero si nosotros nos vamos a la presencia de Dios, Él que conoce todo nuestro ser, Él conoce la necesidad que hay en nosotros. Quizás nosotros, nuestra plegaria a Dios es que Él responda a la necesidad que tenemos. Pero resulta y pasa que Dios en su corazón, en su sabiduría, sabe de que lo que nosotros necesitamos no es la respuesta a nuestra necesidad, sino que lo que nosotros necesitamos es más de Él. Y de acuerdo a eso, si nosotros así se lo pedimos, si nosotros así lo buscamos, Él nos lo da. Y después de eso, si está en su voluntad, viene la respuesta a nuestra necesidad. Amén. Y de esto pude sacar una frase acerca de lo que es la fe. Y dice, la fe no se basa en lo que puedo recibir de Jesús o los hechos milagrosos que Él pueda hacer o que Él no haga. Que Él pueda hacer o que Él no haga en su voluntad y en su soberanía. ¿En qué se basa nuestra fe? Nuestra fe se basa en el conocimiento que tenemos de Cristo y cómo este conocimiento nos ayuda a crecer espiritualmente y a adquirir madurez espiritual. En eso se basa la fe, porque es que muchas veces estamos equivocados con lo que es la definición de la fe. Porque muchas veces creemos que si yo tengo fe porque le estoy pidiendo a Dios algo y Él me lo da, eso es fe. Y no, hermanos, no se basa solamente en eso, porque yo puedo tener mucha fe y poder decir a una montaña que se mueva y resulta y pasa que esa montaña no se mueve porque no está en la voluntad de Dios. Pero si yo tengo esa fe verdadera y yo creo en Cristo y a pesar de que esté pasando por las situaciones que pueda estar pasando más difíciles, pero si yo estoy en Cristo, en su fe, y yo permanezco allí firme, allí donde actúa la fe, la verdadera fe, que es la que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. Esa fe que a pesar de todas las dificultades nos ayuda a permanecer en Cristo, nos ayuda a permanecer en su presencia, no importando las circunstancias que estemos pasando. Amén. Vámonos ahorita al tercer episodio y vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, vuelvo a leer el 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vemos entonces, después de todo ese proceso que pasa María con lo de su hermano, y allí cuando él es resucitado, que Jesús realiza este milagro, vemos entonces en esta escena a María postrada nuevamente a los pies de Jesús, derramando un perfume, dice la Biblia que es muy costoso, un perfume de nardo, que era uno de los mejores aceites que estaban en esa época, y era un perfume puro, que dice de que podía demorar una persona con ese perfume años, porque solamente con una miguita de ese perfume que se untaran, ya se sentía el olor. Y dice que ella derrama ese perfume a los pies de Jesús. Y luego de eso, toma sus cabellos y comienza a enjugar sus pies con sus cabellos. Para muchos de los que estaban allí, esto que ella hizo podía ser algo absurdo. Primero que todo, derramar este perfume tan caro, que este perfume, el valor de este perfume estaba evaluado en un año de trabajo. Costaba el valor de este perfume, un año de trabajo, un año del salario de trabajo. Y ahí vemos a alguien que enseguida responde, ¿verdad? Enseguida responde de por qué ella derrama ese perfume allí, que quizás hubiera podido vender y habérselo dado a los pobres. Y quizás de pronto vemos aquí que fue la única persona que habló. Pero en otros pasajes similares a este, no solamente él es el que habla, sino que también aún los demás discípulos también terminan diciendo lo mismo. Y quizás muchos de los que estaban allí también lo pensaron. No lo expusieron, o quizás la Biblia no lo relata, que lo expusieron, pero también lo pensaron, ¿verdad? Y luego cuando ella enjuga los pies de Jesús con sus cabellos, yo imagino que para ellos esto fue como algo fuera de lo común, y quizás fue criticada, y quizás fue tenida en poco por esta acción que hizo. Pero resulta que delante de Jesús fue algo maravilloso, porque estaba allí rindiéndole adoración a Él, y era una adoración en gratitud. Ella estaba postrada allí, adorando y agradecida con Jesús. Y quizás nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios que para los demás pueden ser absurdas, que para los demás pueden ser ilógicas, quizás para los demás no tienen sentido y en muchas ocasiones hasta pueden criticarnos. Pero si nosotros lo estamos haciendo para Dios, a Él le agrada, no dejemos de hacerlo, porque esas son las acciones que a nosotros nos van a sumar para estar en la eternidad con Cristo. Porque esas son las acciones que van a estar escritas en un libro de recuerdos que está allá en el cielo, donde Dios va anotando cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo para Él. Y allí va a estar anotada cada una de estas cosas. Entonces podríamos decirnos, ¿será que ese libro que lleva mi nombre, cuántas páginas llevará? Por todo lo que yo he hecho por Jesús, por todo lo que yo he hecho por mi Dios. ¿O será que ese libro quizás está súper lleno y han tenido que tomar otro para seguir anotando?
Pero todas estas cosas, hermanos, es lo que nosotros necesitamos hacer para mostrar nuestra gratitud, para adorarle a Él por lo que Él es, pero también como gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, donde dice de que los verdaderos adoradores le adorarán a Él en espíritu y en verdad. Y nosotros, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos fortalecer nuestra vida espiritual, porque solamente esa adoración hacia Él se va a notar cuando nuestro espíritu esté conectado con el suyo, y así nuestra adoración sea elevada a los cielos. Solamente así, porque si lo estamos haciendo a nuestra manera, sin ese crecimiento espiritual, sin esa madurez espiritual, puedo decir que estamos perdiendo el tiempo, porque solamente nos estamos volviendo bulla, pero nada está pasando de aquí del techo o del primer cielo, y no está llegando allá al cielo, al trono de Dios. Y nuestro corazón siempre debe estar así, postrado a los pies de Jesús. Nuestro corazón siempre debe estar en gratitud a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Y entonces, en estos tres pasajes, en el primer pasaje podemos ver a una María sentada a los pies de Jesús, no sentada allí por algo que había recibido, porque aún no había recibido un milagro, no lo está haciendo por algo maravilloso que Dios haya hecho, sino por conocerle a Él, por Él, por su presencia, por la esencia de Él, de su nombre. Pero luego vemos en el segundo pasaje a una María postrada a sus pies, rindiendo todo su ser delante de Él, aún en medio del dolor. Y en el tercer pasaje podemos ver a una María también rindiendo todo su ser delante de Jesús, por lo que Él es, por lo que Él había hecho y por esa gratitud. Y así es que nosotros debemos hacer también con nuestro Dios, rendir toda nuestra vida a Él. Y algo que pasaba allí, en este pasaje, en el último pasaje, y es que el perfume que ella derramó allí fue un olor grato que percibieron todos los que estaban en la casa. Y así pasa con nosotros. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios, ese olor grato de la presencia de Dios lo pueden sentir las demás personas. Y puede también llegar a tocar el corazón de las demás personas. Muchas veces podemos afanarnos en predicarle la palabra a nuestros familiares, pero si nuestro corazón no está realmente rendido ante Dios, quizás ellos no están viendo en nosotros el reflejo de Jesús. Podemos hablarlo con palabras, pero nuestras acciones no están siendo acordes a lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es lo que hace que muchas veces nuestros familiares o las personas a quien le predicamos no se convierten. Para concluir, María no pudo enseñar con palabras lo que aprendió de Jesús, sino que lo hizo con las acciones. Pero yo en esta mañana le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes lo que el Señor me ha enseñado, lo que he aprendido de Él. Y le doy gracias a Él por darme la oportunidad de poder compartirlos con ustedes, porque sé que esta palabra, así como ha ido edificando mi vida, como ha ido fortaleciéndome y me ha instado a conocer más a mi Señor y Salvador, también lo puede hacer con ustedes. Amén.
Te invito allí, hermano, a que te coloques en pie. Vamos a estar orando al Señor y yo sé que en este momento puedes estar pasando por cualquier prueba o situación difícil. Yo no la conozco, pero Dios sí la sabe. Dios sí conoce las situaciones que pueden estar pasando cada uno de ustedes en estos momentos. Y allí, mientras que entonamos esta adoración, coloca eso que estás viviendo, colócalo allí a los pies de Jesús, creyendo que vas a tener una respuesta. Quizás no la que esperas a tu necesidad, pero sí la que Dios tiene en su corazón para ti, que siempre va a ser la mejor respuesta. Así que te invito allí a cerrar tus ojos. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus, dile a tus pies, aleluya. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, sí, Señor. No hay otro lugar que tu presencia. Oh, te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Queremos postrarnos a tus pies en esta mañana, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Por eso no te canses de decírselo. A tus pies arde mi corazón,
a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí queremos permanecer, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dile, y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tu. Dile, y allí permaneceré, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, Oh, sí, Señor. te doy gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y aún los que no están aquí presentes también, Dios. Señor, tú conoces cada corazón y conoces cada situación, Señor, que nuestros hermanos están viviendo, que cada uno de nosotros vivimos diariamente, Señor. Tú no eres ajeno, Señor, a las cosas que nos pasan, Señor, sino que siempre estás allí, Señor, cuidando de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer a tus pies, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a que nuestro ser esté postrado delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, y que todas esas pruebas, Señor, son pasajeras, Señor, que contigo nosotros somos más que vencedores, Señor, y que tú eres un Dios que nos llevas de victoria en victoria, Señor. Señor, creemos, Padre Celestial, lo que tu palabra hace en nuestras vidas, Señor, porque ella es viva y eficaz, oh Dios, porque ella, Señor,
llega a todo nuestro ser y transforma, oh Padre Celestial. Lo creemos, Padre Celestial, porque por medio de ella, Señor, encontramos también fortaleza. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos llenas y nos fortaleces cada día, Señor, porque así ha sido tu promesa y tú eres fiel, Señor, a tus promesas de amor, oh Dios. Gracias te doy, Padre Celestial. Bendigo y exalto tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre Celestial. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.